Evangelio es la proclamación de una buena nueva, y según la expresión del Evangelio de San Marcos, esta buena nueva tiene como centro a Jesús Mesías, Hijo de Dios. Con estas mismas palabras termina la primera conclusión del Evangelio de San Juan, que lo sitúan en este mismo género literario. Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. En efecto, en el cuarto Evangelio se encuentran los elementos que constituían el querigma apostólico, primer anuncio sobre la vida y la obra de Jesús de Nazaret, y que se leen en los discursos de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: ¡Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén! ¡No se equivoquen! Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos.
Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: ¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: El Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel,
Cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme.
el Dios de esta nación de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran e hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que estuvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron, y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estos elementos esenciales son: 1. La aparición de Juan el Bautista, invitando a la conversión. 2. La alusión a la venida del Espíritu Santo sobre Jesús, que lo mostraba como el Mesías y el siervo de Dios. 3. La proclamación del reino de Dios, y la operación de signos y prodigios que manifiestan el poder y la gloria en Jesús, enviado de Dios. 4. El ministerio de Jesús en Galilea y en Jerusalén. 5. El relato de la pasión, muerte y resurrección. Y 6. Las manifestaciones de Jesús resucitado a sus discípulos, y la misión confiada a los apóstoles con el don del Espíritu Santo. La obra de Juan se presenta como un verdadero evangelio. Atendiendo a la última redacción de la obra como ha llegado hasta nosotros, el Evangelio de San Juan presenta dos grandes partes: el libro de los signos, y el libro de la gloria, precedidas por un prólogo, y seguidas por un epílogo. El prólogo. El prólogo es un himno al Verbo hecho carne. Este himno, nacido en la escuela de San Juan, ha sido colocado como obertura del Evangelio, y es una admirable síntesis teológica sobre la persona de Jesús. El libro de los signos. Esta parte recibe el nombre de libro de los signos, en virtud de la conclusión con la que el evangelista ha cerrado su escrito: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús ante sus discípulos. En efecto, a lo largo de los capítulos 1 a 12, se hace mención a los signos realizados por Jesús con el fin de suscitar la fe en sus discípulos, y comunicarles así vida eterna. Es verdad que, en esta parte, el evangelista no solamente narra los signos realizados por Jesús, sino que transmite también numerosos diálogos y discursos. Sin embargo, las alusiones a los signos son como la tela de fondo de esta sección. Además de las referencias a los signos en general, el evangelista narra 7 signos en detalle. 1. El agua convertida en vino en Caná. 2. La curación a distancia del hijo de un funcionario regio. 3. La curación del paralítico de Betesda en Jerusalén. 4. La multiplicación de los panes en Galilea. 5. El caminar sobre las aguas del lago de Tiberías. 6. La curación del ciego de nacimiento en Jerusalén. Y 7. La resurrección de Lázaro en Betania. Las alusiones generales a los signos, y los narrados en particular, aparecen sembrados a lo largo de 12 temas mayores. 1. Semana inaugural, la Epifanía de Jesús. 2. El signo del templo. 3. Jesús y Nicodemo. 4. Último testimonio del Bautista. 5. La revelación a los samaritanos. 6. La curación del hijo de un funcionario regio. 7. El signo de Betesda. 8. El pan de la vida. 9. La semana de los tabernáculos. 10. La fiesta de la dedicación. 11. La resurrección de Lázaro. Y 12.
los últimos días. El libro de la gloria. La segunda parte del cuarto evangelio puede ser llamada libro de la gloria, porque la muerte de Jesús y su regreso al Padre, son considerados esencialmente por el evangelista como una exaltación y una glorificación. 3 secciones integran el libro de la gloria. 1. La última cena, los discursos de despedida, y la oración de Jesús al Padre. 2. La narración de la pasión de Jesús. Y 3. La semana de la resurrección. El autor no cuenta entre los signos el caminar de Jesús sobre las aguas, pero considera la purificación del templo como un verdadero signo. El epílogo. El epílogo presenta varias escenas posteriores a la resurrección, con un denso contenido doctrinal eclesiológico. A lo largo de todo el cuarto evangelio, se observa fácilmente una curiosa aleación. Por una parte, detalles muy concretos revelan que el evangelio viene de un testigo ocular de los hechos, y que por lo mismo, es una obra con fundamentos históricos de mucha solidez. Por otra parte, un esquematismo literario muy acusado, que sirve a densas enseñanzas doctrinales muy diferentes en estilo a las de los evangelios sinópticos, hace pensar más bien en un tratado de teología a base de simbolismos. Siendo así, para muchos comentadores, sobre todo en épocas pasadas, el cuarto evangelio era un libro de teología acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, pero no podía servir para la investigación histórica de su vida. Para otros autores, en cambio, no habiendo necesariamente conflicto entre historia y teología, el Evangelio de Juan se basa en la historia y narra hechos reales de la vida de Jesús, pero los presenta bajo una nueva dimensión, después de haber reflexionado largamente sobre ellos. El autor del cuarto Evangelio no se ha limitado solamente a reproducir lo sucedido, sino que con su genio creador ha escrutado, a la luz del Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el sentido profundo de las acciones y de las palabras de Jesús, ha escogido algunos hechos, ha destacado ciertos detalles, ha elegido determinadas expresiones, y finalmente ha dispuesto todo ese material en una obra literaria de gran valor histórico y de rico contenido doctrinal. Algunas referencias servirán para mostrar que la fuente primera del Evangelio fue un judío palestinense, testigo ocular de lo que narra y miembro del Colegio Apostólico. Todo esto es una garantía de historicidad en favor del cuarto Evangelio. El cuarto Evangelio ha brotado de las grandes corrientes religiosas del Antiguo Testamento, de la vida del judaísmo del siglo I, pero particularmente de la tradición cristiana primitiva. Juan conoce las tradiciones de los sinópticos y conoce también el pensamiento de Pablo, y se ha nutrido igualmente de textos litúrgicos. Sin embargo, hay que afirmar que la fuente principal, la que explica verdaderamente la existencia del cuarto Evangelio, es la experiencia personal que el autor tuvo de la persona misma de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro y el Señor.